¿Quién escribió la Biblia? La Biblia es el libro base del conocimiento de Dios. Fue hecha por inspiración divina. Para entenderlo hay que analizarlo en dos vertientes importantes. La primera es de forma interna. La Biblia se divide en dos segmentos muy importantes, Antiguo y Nuevo Testamento. En su totalidad se compone de 66 libros, 27 en el Nuevo Testamento y 39 en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento podemos ver la vida de Jesús en adelante y en el Antiguo Testamento antecedentes desde cómo se hizo el universo y el mundo hasta justamente épocas llegadas antes de la llegada de Jesús. Ahora bien, este libro fue escrito en 3 continentes diferentes, la mayor parte del Antiguo Testamento en Asia y parte de África, y el Nuevo Testamento, además de ellos, fue en Europa con los viajes de Pablo. Fue escrito en 3 idiomas diferentes. El Antiguo Testamento fue escrito en hebreo y arameo, y el Nuevo, la mayor parte, en griego. Participaron más de 40 autores en diferentes épocas, en diferentes sociedades y en diferentes lugares. Una parte importante interna para analizar la Biblia es la parte profética. Esa parte profética es el cumplimiento de sucesos que obviamente en esa época iban a pasar a visión futura. Unos muy interesantes fue con la llegada de Jesús. Jesús, su vida, muerte y resurrección, se cumplieron más de 300 profecías declaradas en el Antiguo Testamento y dichas en el Nuevo Testamento. Esta parte nos hace creer que si fuera casualidad no existiría tanta perfección, ya que el Antiguo Testamento también se tardó en escribir muchísimos años. Toda la Biblia se recopiló alrededor de 1500 años desde su primer libro hasta el último libro. Una parte para analizar es la parte externa y es todavía más interesante. La parte externa es primero las fuentes. Las fuentes es examinar, como hasta en cualquier trabajo escolar o científico, de dónde sacamos la información, que sea un autor confiable, que la teoría haya sido aceptada y estudiada, entre otras muchas particularidades. Ahora bien, las fuentes de la Biblia es que precisamente los personajes vivieron en esa época y estuvieron allegados a los acontecimientos que ellos mismos relataban. Otra parte muy interesante es la historicidad. La historicidad nos habla de que existe una relación directa de lo que vemos en la Biblia con la historia. Es decir, si tú agarras un libro, por ejemplo, de historia, sin ninguna connotación espiritual o llegada a Dios, podrás ver acontecimientos que se relatan en la Biblia. Por ejemplo, en el libro de Daniel, cuando Daniel le descifra por inspiración divina el sueño a Nabucodonosor, le dice que él va a ser el reinado más fuerte babilónico y que de ahí, pues bueno, se van a venir los otros 5 reinados hasta destruirse. En este caso, si tú agarras un libro de historia, podrás ver justamente esos imperios babilónicos. En esta situación podemos ver entonces que incluso sin una llegada fuente espiritual, podemos ver que lo que se relata es real. Una situación muy interesante es su indestructibilidad, ya que han pasado por ataques a la iglesia desde incendios, guerras, entre otras muchas particularidades. Debemos de entender que los primeros libros bíblicos fueron escritos en papiros, a mano, con tintas fuentes, y que no existían realmente muchas copias, y las personas encargadas de hacer copias, pues bueno, eran también reservadas a ciertos personajes pues exclusivos de la historia o del medio religioso. En este sentido, no es como ahora que tenemos una capacidad de imprimir copias sobre ciertos titulares y poderlo hacer sin ningún esfuerzo con la maquinaria. En ese tiempo todo era a mano, es decir que imagínense la parte de tener un incendio, una guerra y que se rompiera el papel y ya nadie supiera exactamente lo que dice. Entonces prevalecieron. Esa parte de indestructibilidad a mí se me hace muy interesante. Otra situación es que hoy por hoy es el libro más vendido, más traducido y que incluso tiene un tiraje muy grande en todo el mundo. Así que es muy interesante que ningún libro de ninguna especie haya llegado a estas magnitudes. Ahora bien, ¿quién reunió la Biblia?
Bueno, la parte interesante de la reunión de la Biblia es que el Antiguo Testamento fue claramente por el pueblo judío, en los cuales reunieron todos sus libros y pues los fueron recopilando y posteriormente fueron difundidos. La parte del Nuevo Testamento fueron cartas que se escribieron a ciertas iglesias como Corintios, Gálatas y otras. Realmente eran cartas enviadas a esas iglesias, las cuales también la labor de reunir debió de haber sido titánica. Empezaron a reunir bajo ciertos concilios de la iglesia primitiva lo que es la Biblia como conocemos, pero no fue hasta el año 393 y 397 en los concilios de Hipona y Cartago donde se manifiesta la Biblia completa en su totalidad, los 66 libros, examinados por diferentes personajes en fuente, historicidad y todos los conceptos que ya habíamos tratado. Es decir, hasta esos años tenemos entonces reunida la Biblia en su totalidad. Existieron concilios posteriores que quisieron agregar, quitar libros y poner, sin embargo, estos fueron de forma muy reciente, por ejemplo, en el concilio de Trenton, que fue después del año 1500, después de Cristo, el cual hace añadidura de ciertos libros en el Antiguo Testamento. Y debemos de recordar también un dato muy interesante: en el Antiguo Testamento los autores y la recopilación fue del pueblo judío, y agregarlo pues prácticamente de forma muy reciente y con fuentes poco fidedignas, ya que no concordaban autores, épocas, y había incluso situaciones que no concordaban con la misma escritura, lo hace difícil de entender. Por eso siempre hay que tener cuidado en la versión tanto de la traducción como de la Biblia que elegimos, para tener siempre una enseñanza neutra, sin importar nuestra religión, sin importar nuestras creencias, sin importar nuestro movimiento iglesia. Yo estoy segura que si tú buscas a Dios, te llames de cualquier forma, incluso en tus creencias religiosas, tú lo vas a encontrar. Así que no te preocupes, escudriña y busca en las escrituras. Dios siempre se va a manifestar. Ahora bien, muchos dirían que pues ¿cómo es posible que haya pasado todos esos sucesos? Pues fue por la mano de Dios. Dios fue el que inspira con su Espíritu Santo a la reunión de los libros y el estudio justamente de la misma. La cohesión de la Biblia es tal que podemos ver que aunque fue escrito por personas, la inspiración divina está tan latente, ya que vemos sucesos del Nuevo y del Antiguo Testamento concordando, rompiendo épocas, rompiendo civilizaciones, rompiendo toda clase de creencias, inclusive de pueblos, y aún así existe cohesión. Eso quiere decir que hay una mano divina real de Dios sobre esto. Ahora bien, como yo siempre les he dicho, hay que irnos a las escrituras. Las escrituras siempre nos revelan cosas muy interesantes. Y para eso nos vamos a ir a la parte de 2 Timoteo, del capítulo 3, versículo 15 al 17. Y para eso vamos a leerlo. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Es decir, la misma escritura nos dice de dónde fue hecha por mano divina y para qué fue hecha. Ahora bien, la misma escritura nos habla justamente a través de ellas. Muchos dicen que es un libro antiguo, pero yo les puedo decir algo. La parte de la Biblia relata sucesos que hoy por hoy podemos ver. Vemos inclusive en el Antiguo Testamento la parte de un hermano matando a otro, y hoy en día vemos que la maldad sigue. Vemos situaciones de infertilidad, vemos situaciones de guerras, injusticias y otro tipo tantas que hoy mismo seguimos adoleciendo. La Biblia no pasa de moda, la Biblia no es un libro antiguo, la Biblia es tan exacta que incluso Dios rompió épocas, rompió civilizaciones y culturas, ya que los ejemplos mostrados, si ustedes lo notan, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, Dios usaba parábolas, ejemplificaciones que rompen con toda clase de traducciones y de civilizaciones. Todos sabemos, por ejemplo, cómo es el crecimiento de una semilla de mostaza hacia un árbol, lo cual podemos entender siendo de la región que sea, teniendo o no teniendo algún tipo de conocimiento científico.
y viviendo en cualquier época. Es decir, Dios utiliza no solamente, sino preguntas para que nosotros mismos nos hagamos. La forma de escritura de la Biblia es tan cohesiva entre todos los libros que definitivamente fueron hechas por mano de Dios. Ahora bien, yo estoy segura que no importa tu denominación. Si tú buscas a Dios, lo vas a encontrar. Así que no lo olvides. La Biblia es un libro de amor. Un libro de amor donde Dios nos da justamente la muestra hacia nosotros. Dios es amor y siempre está empecinado en decir: confíen en mi palabra y confíen en mí. Lo demás ciertamente va a pasar. No me cansaré de decirlo. Dios los ama mucho. Quiere que lo conozcan. Todo lo que vemos en esta Biblia, Nuevo y Antiguo Testamento, lo podemos ver hoy y más. Asimismo lo dijo Jesús: ahora podrán hacer cosas mayores que las mías, porque ahora yo ya morí, resucité y estamos en tiempos de gracia y ustedes pueden ser santificados a través de mí. Así que no lo olviden. Dios los ama, son la cosa más bella que ha hecho. Con un corazón abierto, los cielos se abrirán.